No eran dioses es el título del libro escrito por el palentino Tello Mañueco, en el que desvela algunas de las curiosidades sobre la conquista de América. Principalmente, durante la primera mitad del siglo XVI, no eran dioses, Tello, buenas noches, pero a ojos de los indígenas lo parecían. Sí, pero por poco tiempo, la verdad, porque en cuanto les conocieron, pues eso no les sirvió de mucho. Ahí, por ejemplo, yo que sé, a Orellana, cuando iba por el Amazonas, desembarcó porque tenían hambre en un poblado, y claro, muy primitivo, y les parecían efectivamente dioses o gentes les dieron de comer, pero a la media hora, cuando ya los españoles habían comido y se dedicaron a robar, a quitarles las cosas y a abusar de las mujeres, pues se lanzaron contra ellos y ya se les acabó, se les acabó la aureola de dioses, ¿eh? Claro, es verdad que la conquista de América tiene precisamente una aureola, tiene claroscuros, es decir, Sí. hay que reconocer el valor y el hecho de que a lo largo de todo el tiempo, de esos 50 años, 60 Sí. años, 27.000 españoles conquistaron una tierra en la que vivían 35 millones Sí. de personas, pero, bueno, en fin, también jugaban con cierta ventaja, ¿no? Jugaban. Yo la verdad cuando empecé a leer este tema me fui por la imagen heroica precisamente, de decir, joder, como estos señores. Pero claro, después de leer un montón de libros, más de 120, y sobre todo de leer a los autores que estuvieron con ellos, como Estete, Jerez, o Bernal Díaz del Castillo, o el Padre de las Casas, o Fray Bernardino de Sagún, pues la aureola se me ha caído. O sea, pienso que fueron héroes, porque lo fueron, porque había que estar loco para hacer lo que hacían. Solo la travesía del mar era una... O muy desesperados también. No, es que precisamente esta gente eran completamente desesperados. Si se ve el estrato social del que venían, todos eran hijos de algo, o segundones sin dinero, campesinos y artesanos arruinados, soldados ya licenciados de 1000 batallas, incluso gente que tenía asuntos pendientes con la ley. O sea, para meterse en un cascarón de 20 o 24 metros de eslora y atravesar el Atlántico, ya eso era una locura. No te voy a contar cómo lo pasaban, porque algunos se pasaban la mitad del viaje devolviendo. O sea, yo me sé de uno que lo pasaría casi. Porque... yo también. Pero la verdad es que luego, si reconozco la valentía, tengo que reconocer que los españoles masacramos a las naciones. Claro. O sea, el hecho es que el 90% de la población desapareció. Bien, somos los responsables de eso. Además, imperios tan ricos como el Inca o el Azteca desaparecieron. Pero somos responsables directamente, o sea, por nuestras acciones de guerra y demás, indirectamente, sobre todo por las enfermedades que llevamos, como la viruela, por ejemplo, que mató a millones de indios, ¿no? Entonces, ahí está el claroscuro que decías tú. De todas formas, no hicimos nada que otras naciones no hicieran, ¿eh? Eso iba a decir, porque sí que es verdad, a ver, las enfermedades no es algo que llevásemos a posta, vamos a decirlo Claro, así. O sea, eso era algo... que es lo que más mató. Luego sí que es verdad que otras actuaciones de nuestros conquistadores eran cuando menos censurables, ¿no? Pero también es verdad, por ejemplo, que lo que decíamos, a la hora de poder enfrentarse a estos imperios, también jugó un papel importante que muchos estaban, o algunos estaban en decadencia, o no estaban preparados, desde luego, ni organizados para repeler, ¿no? Fueron muchas circunstancias, porque el imperio de los más fuertes, el azteca, ahí sí que Montezuma les dejó avanzar, ¿sabes? Y les invitó a entrar en la capital sin que les atacasen. Por ingenuidad, quizá. Por superstición. También pensaba que eran descendientes de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y tal y cual, y les dejó entrar. Claro, en el camino los españoles ya fueron haciendo aliados importantísimos y poniendo puntos de enclave para si tenían que retirarse. Entre otras cosas se aliaron con los tlaxcaltecas, que era la nación más beligerante y más enemigos de los aztecas. Y cuando ya les echaron de Tenochtitlán, precisamente por lo que te he dicho antes, de que vieron cómo eran, se refugiaron en Tlaxcala, y cuando volvieron a conquistar la capital azteca, volvieron con 15.000 tlaxcaltecas. O sea, hay historiadores como Prescott o Ignacio del Bernal, que va más lejos, que dice que la conquista de América la hicieron los indios. O sea, Cortés, por ejemplo, ya te digo, en la toma de Tenochtitlán, la capital azteca, contó con más de los 900 españoles que había, contaron con más de 15.000 indios, principalmente tlaxcaltecas. Claro, porque siempre se mitifica mucho esto de, no, porque a veces era un ejército de 160 soldados, no más, y se enfrentaban, bueno, a lo mejor 160 soldados españoles, o 200, o 300, o 500, o 900, pero luego con todo el apoyo de... En muchas ocasiones con muchos indios. En el caso del otro imperio fue que era un imperio piramidal, el Inca. A Atahualpa no les tuvo miedo desde el primer momento, le estaba informado de que había 150 que venían y él tenía un ejército de 40.000 allí, y les dejó entrar, les dejó pasar. Ellos quisieron impresionarles como les impresionaban siempre, con los tiros de arcabuz y con los caballos. Este les inmutó.
y claro, los españoles veían que ahí no tenían mucho que hacer y tuvieron la suerte de que al día siguiente fue a visitarlos y le capturaron. Y una vez capturado, los incas, como Atahualpa era su dios, se paralizaba todo el imperio. Ahí fue un golpe de suerte. Bueno, perros y caballos fueron también, hablamos de los, ¿no? Sí. Al final la pólvora ellos ni la habían olido, pero los perros y los caballos curiosamente tampoco, y fueron armas clave. Sí, sí, las más claves que la pólvora, porque la pólvora les llamaba la atención, pero la pólvora era escasa y se mojaba, y los mecanismos se estropeaban, ¿no? Los perros jugaron un papel, daban pánico, los describe Fray Bernardino de Sahagún, eran unos verdines que eran una mezcla de dogos y mastines que devoraban. ¿No? Procedentes de Canarias. Sí, exacto. De hecho, los soldados que tenían un perro cobraban el doble. O sea, porque iban en avanzadilla y los indios les temían. Ahora, los caballos eran tan importantes o más que un tanque en la guerra de España. O sea, era una formación de 15 o 20 caballos desbarataba a 1000 indios, porque era un temor lo que causaban. Bernal Díaz del Castillo lo dice muy claro, dice, después de Dios, los caballos. Era la mejor definición que hizo el hombre que luchó con Cortés. De hecho, casi una táctica de combate más era el enterrarlos después. Sí, también a los soldados, pero a los caballos para que no se viera que eran... Claro, porque en el momento que los indios descubrían que eran mortales... Sí, efectivamente, eso lo hizo Cortés y lo hicieron todos los conquistadores. Es una cosa... Les ponían cascabeles también y mucho aparejo para que hiciesen más ruido y... Me resulta curioso que, vamos a decirlo así, la región que más aportó, más navegantes, soldados, conquistadores aportó fue en primer lugar Andalucía, pero luego Extremadura y las dos Castillas, sí. El interior, había que salir de aquí por pies, tan mal estaba la cosa, ¿no? Como en toda España. Los conquistadores eran hombres de su tiempo, ¿eh? El nivel cultural que tenían era bajísimo, como la España de entonces. Hay muchos conquistadores como Pizarro, como Almagro, como Sebastián de Belalcázar, que eran prácticamente analfabetos. Les hubo algo más cultos como Cortés o como Jiménez de Quesada, pero el nivel era pues el mismo, era hombres de su tiempo que no tenían nada, ni cultura ni dinero, y lo único que ansiaban era el dinero. O sea, iban a arreglarse la vida. A pillar. Sí, iban a arreglar su vida y la verdad es que la mayoría encontraron la muerte. Otros vivieron bien con los repartimientos de tierras y de indios, y muy pocos vivieron de los tesoros, porque tesoros apenas encontraron, ¿eh? O sea, Jiménez de Quesada sí que repartió oro y 5 esmeraldas a cada gente de su tribu, de su tropa, pero el único tesoro importante ese sí que fue importante, el de Cajamarca, en el Perú. Iba a decir, el tener cultura servía, por ejemplo, para que Colón salvase, como quien dice, el pellejo, precisamente por esos conocimientos que tenía, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Te refieres al eclipse de luna, sí. Colón, que era un gran navegante y astrónomo, y también muy ávido de oro. En primer diario de a bordo, basta decir que con lo mal que lo pasó, nombra la palabra Dios 51 veces y 139 la palabra oro, y ni lo vio, ¿eh? Pero sí, Colón era una persona muy lista y cuando en su cuarto viaje, después de perder sus naves por la costa, las embarrancó en Jamaica, estuvo viendo lo que le traían los indios, y en un momento dado ya los indios, hartos de las salidas de los españoles, que como siempre robaban y abusaban de las mujeres, les dejaron de traer comida, y Colón, que conocía muy bien la astronomía, sabía que iba a haber un eclipse de luna, les dijo, si estáis ofendiendo a mi Dios, y veréis que en 2 días se va a oscurecer la luna porque está descontento con vosotros y tal. Cuando lo vieron los indios, pues volvieron otra vez a traerle comida y demás. Colón era una persona lista, pero muy buen navegante, muy muy pesetero, así hablando así, o sea, hasta se quedó con el dinero que había prometido el rey y los comerciantes al primero que viese tierra. No se lo dio a Juan Rodrigo, dijo que lo había visto él antes la tierra por la noche, que había visto ya las hogueras, o sea, hasta qué punto era, pero era muy buen astrónomo y fue muy mal gobernante, de hecho le quitaron el poder. Bueno, pues anécdotas como esta van a poder encontrar nuestros telespectadores en este libro, No eran dioses. Esta y muchas más sobre el primo de San Ignacio de Loyola, sobre, por ejemplo, que se me ocurre también, las relaciones con otras tribus como más al norte, como los cheroquis. En fin, quien quiera conocer más a fondo, ¿dónde va a poder encontrar este libro, Tello? Pues en la librería El Burgo, aquí de Palencia, y en la de mi pueblo, en Baltanás, también estará. Luego está en Amazon también colgado, para que el tema de esto de los ebooks, yo soy de libro, pero
hay que rendirse a las nuevas tecnologías. Y está en Amazon también. Pues una lectura muy recomendable para conocer nuestro pasado en lo bueno y en lo malo también. Tello, muchas gracias por acudir a nuestro programa. Gracias a vosotros.